Hola, buenas tardes amigos caminantes, ya estamos acá en vivo, estamos en directo con el podcast ¿Quién o quiénes influencian a los niños y a los jóvenes de hoy? Tenemos un invitado de lujo. Ya ustedes conocen a Edgar Ballesteros, las personas que tienen la costumbre o han visto quizás algunos programas del Camino, conocen a Edgar Ballesteros, algunas personas que quizás lo han conocido personalmente, han tenido ese privilegio, esa bendición de conocer a Edgar Ballesteros, haber conversado con él, temas espirituales, es un teólogo con una vasta experiencia en el tema de la espiritualidad, especialmente ayudando a las personas con el don del consejo cuando tienen dificultades de índole espiritual. Le pedí el favor de que me acompañara en este programa de hoy, que venimos trabajando con los jóvenes. Hace 15 días, Edgar, te comento que nos acompañaba el profesor Sebastián. Él es el profesor de música de la Casa de la Cultura del municipio de Remedios. Fue una experiencia muy bonita. Un joven con un amor impresionante por los niños, por los jóvenes y por la música. Para él un saludo bien especial por si está viendo el programa, igual se lo voy a compartir. Entonces, el Espíritu Santo puso en mi corazón, Edgar y amigos caminantes, el deseo de tratar este tema, de cómo podemos nosotros ayudar a los niños y a los jóvenes. Eh, Ellos están y son muy vulnerables a toda índole de dificultades, problemas de toda índole, ¿cierto? Los niños, Colombia lastimosamente es un país donde los niños son abusados, donde los niños son maltratados, donde los niños son violentados, donde los jóvenes son reclutados para ir a la guerra. Nada más te cuento, Edgar y amigos caminantes, el 12 de febrero se celebró el Día de las Manos Rojas. Es una conmemoración que se hace con el fin de precisamente generar esa conciencia en la humanidad, en las comunidades, para que a los niños y a los jóvenes los dejemos al margen de este conflicto, de esta guerra absurda. Entonces, también tengo pensado invitar al profesor de deportes, al director técnico de la selección, quizás algún profesor. Ayer hablé con una psicóloga que es la encargada de tratar ese tema a nivel municipal de, de toda esa problemática que atañe a los niños y a los jóvenes en cuestiones como de vulnerabilidad de sus derechos. Entonces, esos temas son muy importantes, que nuestros niños, nuestros jóvenes estén bien, tanto mentalmente, psicológicamente, que tengan un entorno protector, que los cuidemos, que les permitamos desarrollar su personalidad, que tengan acceso a programas importantes del gobierno en cuestiones de educación y de cultura. Pero creería yo, Edgar, que todo eso pues serviría de muy poco, por no decir de nada, si nuestros niños espiritualmente, moralmente están afectados, si no están protegidos, si tienen influencias espirituales que los van a llevar no solamente a sufrir de enfermedades incluso físicas y psicológicas, sino que sus almas se perderán. Entonces, en esta breve introducción, ya sabemos más o menos pues, de qué vamos a hablar hoy, porque Edgar es un experto, como les digo, o por lo menos tiene mucha experiencia en estos temas de índole espiritual que afectan a todas las personas, pero yo quisiera que hoy Edgar nos compartiera esa experiencia que tiene con los niños y los jóvenes. ¿Qué errores estamos cometiendo los padres a la hora de desproteger o de no proteger a nuestros niños y jóvenes espiritualmente hablando? ¿Y de qué manera el enemigo, de qué manera el mundo ahora puede absorber a los jóvenes, a los niños, puede hacerles daño? Esa sería entonces la primera pregunta de Edgar, pero entonces primero las cámaras son tuyas para que saludes a los caminantes y para que nos acompañes iniciando con una oración, por favor.
gracias a todos los que siguen esta hermosa labor de evangelización. A ti muchas gracias, Roberto, porque te has convertido en uno de los apóstoles de este tiempo que tanto necesitamos. Que Dios te siga bendiciendo, dando esa fortaleza y esa perseverancia para llevar estos contenidos, que son contenidos de salvación, no es otra cosa, contenido de salvación. Entonces que oramos y nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santísima Virgen María, te entregamos estas palabras, te entregamos este programa, te entregamos toda nuestra vida. A ti, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirarnos siempre lo que debemos de pensar, lo que debemos de decir, cómo debemos decirlo, para procurar vuestra gloria en bien de las almas y en nuestra propia santificación. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, quiero felicitarte porque el ser humano es una integridad. El ser humano no solamente soma, cuerpo, psicología, sino también que es espiritualidad. Y si más adelante vas a tener esos programas en el área deportivo, en el área de las artes, de la música para los niños, excelente, porque somos una unidad íntegra, ¿cierto? Pero también lo concluías diciendo de que, y lo dice un doctor de la Iglesia, que dice que el ser humano sin Dios es un enigma sin resolver. Bueno, voy a decirle que ahora cuando me hablaban de los jóvenes, de la guerra y de todo lo demás, yo pienso que la primera guerra es la guerra espiritual y se libra en los hogares. Se libra en los hogares. La guerra se libra en los hogares y a veces me atrevo a decir que la batalla espiritual la orquestan los padres de familia. Voy a ser muy claro en eso. Primero voy a hablar es que cuando nosotros nacemos como criaturas de Dios, por un milagro, bondad, misericordia y regalo de Dios, que no somos dignos, recibimos el premio más grande que puede existir, que no es la vida que nos dio el papá y la mamá, que es bien importante carnalmente, que nos dio esa vida. Tenemos una vida mucho más profunda que la vida espiritual y que se nos da en el momento del bautismo. Ojo, quiero hablarle del momento del bautismo, que es fundamental y trascendental. Mire, en la teología mística y estudiando y leyendo la vida, especialmente la biografía de los santos, vea, Roberto, me he encontrado que muchísimos santos fueron bautizados el mismo día del nacimiento. Vea, qué maravilla. El mismo día que nacieron fueron bautizados. Segundo. Escándalo para los hermanos separados. Sí. Y otra cosa que no entendamos, hay una cosa que la gente dice que Jesús se bautizó a los 30 años, antes de empezar la vida pública. Están engañados. Jesús, eso era el proceso del bautismo en el río Jordán, era para abrirse a la vida pública, pero también era para escuchar el testimonio del Padre, este es mi hijo amado.
pero acuérdese que a los 40 días Jesús fue presentado En el por la templo. Virgen María al templo. Esa es la presentación, ¿sí? Fue la presentación. Y le hago una pregunta, Roberto. ¿Cuál era el signo de los judíos para pertenecer al pueblo de Dios? La circuncisión. Circuncisión. Esa es la antigua alianza. La antigua alianza. ¿Cuál era el signo para decir que yo era del pueblo santo de Dios? La circuncisión. Que era los De 8 hecho, días. de hecho, lo hacían y con toda seguridad que Jesús como judío le hicieron la circuncisión. ¿Ves? Entonces no es que Jesús a los 33 años per se hizo eso, no, Jesús, la Virgen se presentó al templo y que allí inclusive escuchamos esto de Simeón, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos, ahí estaba la Virgen presentando a Jesús en el templo y me imagino que ahí mismo le aplicaron la circuncisión, o sea que prácticamente Jesús inició su vida cumpliendo todas las leyes de la ley mosaica. Bueno, pero volviendo al bautismo, tenemos que recordar entonces ese testimonio de que casi todos los santos, de una manera especial, fueron bautizados el mismo día. Ahora, me pasó un caso muy, porque ahora voy, pero un caso que tiene que ver con el bautismo y muy peculiar, y era que más o menos en el 2007 estoy yo en Jardín, Antioquia, iba a visitar a un amigo mío, Monseñor Villa, y Monseñor Villa estaba ahí en una capilla en Jardín, y lo fui a visitar y estaba en un momento de oración y estaba haciendo un proceso de exorcismo, pues autorizado en ese entonces por la diócesis de Jericó. Y él me dice, entra y ore, o sea, ponte a orar. Entonces yo era orando mientras él hacía el ritual del exorcismo. Pero me acuerdo que en un momento de esos, el poseso habla una cosa que me pareció que tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Entonces llega el enemigo y dice, ustedes son estúpidos, hacen reclinatorios con espumas cuando ustedes lo que necesitan es sacrificarse para su Dios. Y segundo, son tan estúpidos ustedes que se demoran 2 y 3 años para bautizar a sus hijos. Y durante esos 2 o 3 años nos dan a nosotros la oportunidad de trabajar en esos niños la rebeldía, el mundo, todo durante esos 3 años. Como a cultivar, Dicho, a hacer daño. cultivarlos para ellos. Sí, para cultivarlos para ellos. Entonces mire que vamos mirando varias cosas. Primero, en los hogares tenemos cultura de paganos. Cuando nace el bebé, uno le pregunta, ¿cuánto tiene el bebé? Dice, tiene 1 mes, 2 meses. Ay, ¿cuándo lo van a bautizar? No sabemos, por ahí en 1 año, porque tenemos que recoger plata, porque vamos a hacer una fiesta. Cuando llegue el padrino de Estados Unidos. Porque para allá iba. Es que el padrino que vamos a escoger vive en Estados Unidos y él en las vacaciones se la dan esa hora casi a fin de este año. Somos paganos, estamos pensando en el padrino que tiene plata y que puede ser el peor padrino, pero porque tiene plata, es lo mejor que le conviene a mi hijo, ya, que tiene plata. Me parece a mí importante porque en un programa anterior dije yo que cuando me bautizaron a mí, mi mamá le decía,
Aníbal, no le busquemos padrinos a Edgar, a esta gente, porque apenas la estamos conociendo y todo eso. Y mi papá que no, que era esa gente, y a los 15 días de que me bautizaron, ellos se volaron robándole a un poco de gente, y hasta hoy yo no conozco a mis padrinos. O sea, que no salí la de donde. Entonces, desde el hogar somos paganos. Nos interesa más la persona, si tiene plata o no tiene plata, o amistad para un padrino, y no que tenga una vida espiritual. Segundo, nos interesa más es que ese día podemos hacer fiesta. ¿Pero cuál fiesta? Si es que lo principal es el bautismo de esa criatura. Y eso no necesitamos sino el vestidito blanco, el veloncito y pare de contar, porque es un sacramento. Es un sacramento. Eso lo demás se lo ha añadido a una cultura pagana, que tenemos que hacer una fiesta, emborracharnos y todo lo demás. Bueno, segundo, entonces vamos mirando esto, vamos mirando, desde la casa somos los culpables de la influencia del demonio en nuestros hijos. Desde la casa. Como primera conclusión de hoy, de este programa, Sí. los primeros culpables de las malas influencias o influencias del maligno en los primeros años de vida en los niños somos nosotros los padres. Los padres, total, porque es que el niño, desde ese bien que se debe recibir inmediatamente, porque es la gracia de Dios, es que el bautismo, con decirle que el bautismo es tan importante que he tenido casos de hombres adultos que han intentado suicidarse, han querido matar a su compañera, a su pareja, e inclusive tengo un caso donde él intentó suicidarse, matar a la compañera e inclusive matar el niño que tenía de 1 año. Cuando fuimos a ver ese caso, el hombre estaba sin bautizar. Vea, hicimos el proceso de bautismo, hubo que meterlo entre 7 personas al bautisterio, pero cuando él, ya el padre dijo, Julano de tal, yo te bautizo, después de que lo ungió y todo eso, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le echó el agua, él quedó libre, porque tan lindo es el bautismo. El bautismo es también un momento de exorcismo, sí, de exorcismo. De renuncia. De exorcismo, inmediatamente cualquier proceso que está sin bautizar lo bautizan y queda libre totalmente por el carácter del bautismo, porque se le quita el pecado original. De hecho, una persona adulta no necesita confesarse ni puede Para recibir el bautismo. No puede confesarse, porque ¿cómo va a recibir el bautismo? Se va a confesar si no ha recibido la comunión. ¿Y cómo va a él si no ha sido bautizado? Ese dato, Edgar, qué pena, Edgar, primero, subite un poquitico la cámara para que te podamos ver completos, que te estamos viendo de la nariz hacia abajo. Muy bien. Ese dato que acabaste de dar, y tiene toda la lógica del mundo, está bien interesante. O sea, cuando posponen el bautismo, ya se ha acumulado mucho pecado a lo largo de la historia de esa persona. Con el mero bautismo se borran absolutamente todos los pecados, e incluso si hay algún tipo de influencia espiritual maligna, sale también con el mero sacramento del bautismo. Total, esa ha sido mi experiencia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el bautismo borra el pecado original, y al borrar todo el pecado original, borra todos los pecados de esa persona hasta ese momento. Acuérdense que como obviamente yo no puedo ir al sacramento de la reconciliación, porque no he sido bautizado. Entonces por eso el bautismo hace todo esto. Entonces primero borra el pecado original, borra todos los pecados hasta ahí. También es un momento exorcístico, es un momento de exorcismo, y fuera de eso, por la gracia actuante de Dios, te convierte en hijo de Dios.
pasa de criatura de Dios a hijo de Dios y heredero del reino de los cielos, heredero y príncipe porque es hijo del rey, y segundo te convierten en sacerdote, Profeta y rey. Por eso es tan grande el bautismo, por eso el bautismo a los bebés no puede pasar mucho tiempo. Recién nacidito, podríamos decir que lo ideal es que 2 o 3 días después de nacido, el niño se esté bautizando, para no privarlo de esa gracia ya actuante, porque es que el niño bautizado ya es templo vivo del Espíritu Santo. Fuera de eso ya tiene la unción bautismal, ya tiene el carácter del bautismo. Entonces el niño ahí tiene la primera protección del enemigo, del mundo, del demonio y de la carne. ¿Sí? Podríamos decir que al año lo bautizó, el niño perdió todo ese año de ese estado, de ese carácter, de ese estado. Es un niño sin cédula espiritual, sin visa, indocumentado, es una criatura. Y yo lo estoy privando de esa gracia, de la supremacía de la gracia. Lo estoy privando, ¿cierto? Lo estoy privando. Entonces hay que tener conciencia, porque no tenemos esa conciencia del bautismo. Y es fundamental el bautismo a primeros días para los niños, por ese carácter que tiene, porque eso no es un rito, no es simplemente una moda, no, es algo que sucede real. Así como cuando Dios dictaminó la Inmaculada Concepción, porque Él lo dictaminó así, como Él dictaminó, como Dios dictaminó que todos los que nacemos de una mujer heredamos el pecado original, también dictaminó que con cada bautismo se elimina ese pecado original. Entonces esto no es una moda, ni esto es una cuestión cultural. Un capricho. Esto es capricho, no, esto es un sacramento, un signo divino, Un sello. de la supremacía de la gracia, de la supremacía de la gracia. Entonces, partamos desde eso. Entonces, la primera influencia culpable son los padres. ¿Por qué? Segundo, yo quiero que cuando tengan tiempo, ojalá en familia, les recomiendo la película Nefarios. Nefasto. Sí, pero esto, Nefarios, es el título, pues, Ajá. como la película como tal en latín, Nefarios. Y me parece muy lindo allí porque tiene toda la realidad cuando el mismo demonio dice que cultivó a este desde joven. Entonces decía, desde niño lo voy cultivando, porque desde niño el hecho de que se robe un lapicero en la escuela, que se vaya robando un cuaderno, que vaya diciendo mentiras, después a jugar un juego de adivinación como tabla ouija, ahí nos va dando a nosotros más poder para que mañana él sea un sicario, para que mañana sea un drogadicto, un alcohólico, para que mañana para destruir esa vida. Ya recuerdo que Eso, el demonio está tratando de poner en contexto a un abogado incrédulo, ateo, porque el abogado cree que una posesión ocurre como por arte de magia, en un momento instantáneo, y ahí él está explicando, el demonio está explicando que es un proceso, una posesión es un proceso. Esa influencia que hace Satanás sobre el ser humano es un proceso. Puede pasar que un espíritu se meta en el cuerpo de una persona de un momento a otro, pero lo normal, lo que ocurre es que es un proceso, como tú estabas explicando, va cultivando el enemigo a los niños, especialmente aquellos que no tienen sacramentos, que están alejados de los sacramentos. totalmente, son vulnerables totalmente, son vulnerables,
por eso es tan importante que la batalla se tiene que librar desde que el niño nace, se tiene que librar esa batalla. Y esa batalla se tiene que librar precisamente en el hogar, ¿cierto? Precisamente en el hogar. Así como la mamá y el papá saben que el niño necesita alimentarse, darse el seno o darle el tetero, o cambiarle los pañales, o que tiene gripa y entonces darle dones, como saben que eso lo necesita y ese es el cuerpo, deben de saber que dentro de él hay un alma que necesita también alimentarse. Y empieza con el bautismo, ¿ves? Con el bautismo. Y el niño también tiene que ir, porque hay una cosa bien importante, cuando los papás cada domingo van y cumplen el precepto y llevan el bebé, toda la gracia que sale del sacrificio incruento de Jesús, que es la Eucaristía, todos esos rayos de gracia y de luz los está recibiendo el bebé, así sea de brazos, lo va recibiendo. O sea, hay que llevar a los niños a la Eucaristía, hay que llevarlos. A los bebés y a los niños a la Eucaristía. ¿Sí? Y de hecho tan importante es que el niño cuando ya tenga 3 y 4 años se le vuelva un hábito o un hábitat normal, tan normal ir al momento de la Eucaristía, que se le vuelve como parte de la vida. Yo, por ejemplo, ayer recibí a una chica que tiene 2 hijos, una chica, y cuando le dije, vamos a entrar a la capilla del Santísimo, esa mujer se llenó de pavor, no podía entrar a la capilla, no pudo entrar a la capilla, no pudo. Eso fue anoche, no pudo entrar a la capilla, era el pánico y no dio un paso. Hoy me tocó mandarla pues a que se confesara y todo lo demás para iniciar con ella un proceso pues de conversión y de todo lo demás. Pero ver cómo una persona se vuelve tan influenciada por el enemigo que ni siquiera puede entrar a un lugar santo, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante, que a veces creemos que el peor enemigo que tienen los niños y los jóvenes es la sociedad. No, es en la casa. A ver, los bautizan bien tarde. Uno conoce niños de 2 años sin bautizarlos. Segundo, no van, en ningún momento van a la Eucaristía ni papá ni. Tercero, viven en conflictos, en problemas, en alcoholismos, en parrandas y todo lo demás. ¿Cómo se va a criar un muchacho de ese muchacho? Es el que se cría, y de hecho inclusive yo le preguntaba al enemigo, que el enemigo pues no es doctrina de fe ni de verdad. Le decía una cosa y le decía yo, ahí, ¿por qué los niños en esta época son tan rebeldes? Segundo, ¿por qué los niños, que hay niños que por un problema hormonal pues tienen tendencias al mismo sexo, pero uno encuentra niños que a los 8 o 9 años por aprendizaje están buscando el mismo sexo, homosexuales? Entonces decía yo, ¿por qué los niños, y fuera de eso, por qué los niños y los jóvenes están intentando suicidarse? Y vea lo que me contestó el enemigo, me decía, primero porque los bautizan tarde, segundo porque sus padres los mantienen en soledad, o sea, por estar trabajando. Oiga, uno de los problemas serios, grandes de los niños es la soledad, porque el papá y la mamá tienen que estar trabajando. Y entonces, ¿qué hace el niño o la niña? Está en soledad. ¿Y qué le dejan? Le dejan a veces
un celular o un computador para que todo el día esté ahí, para que todo el día esté ahí. ¿Y qué pasa? Que este niño durante todo ese día va a estar en un continente, el continente más grande, porque es que el continente más grande no es América, y el continente más grande es Europa, el continente más grande ya es el virtual. Entonces ese niño se va a indagar, A explorar. a buscar, a explorar. Y por eso tenemos estos niños totalmente influenciados. Pero hasta ahí todos los culpables somos los hogares. Ahí no hay sociedad, ahí no es culpable el colegio. Los políticos. Es más, los políticos ni las constituciones. Los culpables son los hogares, porque los hogares deben de ser escuela de formación. ¿Y quién deben de formar? Otra cosa es que cuando los manden al colegio y a la escuela, pues van a recibir conocimiento, y a la universidad conocimiento. Pero la formación de valores, de espiritualidad, de que no sea ladrón, de que no sea un sicario, de que ame a Dios, ame a ese joven que mañana pueda estar capacitado para formar un hogar, para serle fiel a una esposa, para ser un buen padre de familia, para ser un buen ciudadano, de que sea honesto, que no sea ladrón y todo eso. Tiene que ser espiritual, no hay otra. Sí. Nada más esta mañana estábamos hablando y decíamos, hombre, vea, todo el mundo decimos que tenemos un país corrupto, Y diario cuando decimos que tenemos un país corrupto, decimos, el gobierno es corrupto, los congresistas, o sea, todos los políticos son corruptos. Mentiras. Todos los ciudadanos somos, hoy, somos corruptos, decimos mentiras. Si nos dan una de vuelta de más, nos quedamos callados y le echamos al bolsillo. Corrupto. ¿Ves? Si podemos tumbar al otro, lo tumbamos. Y si podemos decirle que es, y a mí me llega un país tan corrupto que mire, uno llega y le ven la pinta, yo por ejemplo tengo una pinta de gringo. Y yo llego a negocios en Medellín que digo yo, ¿cuánto vale esto? Me dicen, vale 200.000 pesos. Oigan, a eso sé que yo vivía aquí en Medellín, perdón, 50.000. No, perdón, 50. Somos corruptos, y nos gusta la plata y somos corruptos. Entonces, todos esos valores, todas las influencias que van teniendo nuestros hijos, nuestra niñez y en nuestra juventud, la van teniendo desde el hogar. Somos culpables. Y entonces ese niño, dígame una cosa tan sencilla como esto. ¿Cómo va a llegar el niño a afrontar la sociedad si no ha tenido unos valores espirituales, si no ha tenido un hogar con ejemplo, un hogar bien constituido, un hogar que le digan al joven que los domingos la principal responsabilidad es el encuentro con Jesús en la Eucaristía, que en la casa hay que orar el Santo Rosario, que se tiene que ser honesto, que hay que respetar, que no puede robar? Si eso no se le enseña, de hecho una cosa muy grave, yo voy a decir una cosa, Roberto, tan grave es que hoy en día un profesor sabe que su hijo es ladrón y lo piensa 2 veces de llamarlo a usted. ¿Por qué? Porque los padres de familia hoy los llaman a una escuela, en un colegio, así de vea, su hijo está robando, ese profesor se mete en un problema con usted. Se mete. ¿Por qué? Porque somos incorregibles y defendemos los hijos a espada y el culpable es el profesor, el culpable, pero mi hijo no. Y el hijo es el mismo demonio en el colegio. Yo me acuerdo un rector en
en Medellín, que fuimos a una reunión y le decía a los padres de familia, aquí hay muchachos que ni siquiera en Bellavista lo reciben. Y Ave María. Y es la verdad, y es la verdad. Hace poco en Medellín, en la comuna nororiental, me tocó asistir a un velorio. Y era el velorio de un joven universitario que la policía lo mató. Y entonces los papás estaban deshechos. Y era porque los papás no sabían que este hijo que iba a la universidad tenía unos compañeros y se iban por esta vía de Guarni y todo por allá y entraban a los restaurantes a atracar. Entonces, en esos días, yo creo que hace como 2 o 3 años, donde estaban pagando plata por policías, entonces estos policías de civil entraron al restaurante y vieron que entraron 2 en una moto como muy sospechosos, entonces ellos sacaban el revólver, las armas y las escondieron. Cuando estos muchachos iban a atracar, era a robar cadenas de oro, celulares y todo eso. Antes de estos muchachos amenazar a la gente, ya tenían la balacera encima, porque los policías creyeron, estos vienen a matarnos para los matar. El papá y la mamá, inocentes, no sabían que ese hijo hermoso, tierno, respetuoso con ellos, era un maleante de la calle. Era un maleante. Pero hay uno a ver en esos hogares, lo importante es que el niño tenga el buen jardín, lo importante es que tenga la buena escuela, después que pecado un niño hay que darle el celular, y el niño hay que darle un paseo a tal parte, y tenemos que perfilarlo porque tiene que ser un profesional. No, eso no es así. No es así. Lo primero que hay en la casa es construir hombres de bien. Eso es la primera herencia que un papá y una mamá tienen que dar a sus hijos. Y mañana cuando nos presentemos ante Dios, por ejemplo, yo mañana que me presente ante Dios, lo primero que va a preguntar el Señor a mí es una cosa: ¿qué hiciste con la esposa que le di? ¿Y qué hiciste con los hijos que te regalé? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Qué hiciste? ¿Los formaste para que fueran hombres de generación en generación? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de la influencia del mundo, del demonio de la carne que tienen los hijos. Y lo tienen, lo tendrán. El mundo no va a ser mejor, pero sí el Papa Juan Pablo II empezó a hablarnos muy claro de la iglesia doméstica. Se nos ha hablado que la familia son el futuro de la sociedad. Edgar, qué pena, continúa hablando, que voy a cargar el computador que se me va a descargar. Continúa hablando, por favor. Entonces, ahí viene con que la iglesia debe de ser doméstica. Por eso, ¿cómo hago yo para preparar a los hijos para el futuro? Hombre, lo primero me tengo que preparar yo con mi esposa y ser un hogar de valores, no tan solo los valores humanos, sino también de los valores espirituales, especialmente porque el valor espiritual sigue siendo no una ideología. Acuérdense que los niños deben de recibir la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don por fuera del hombre, dado por Dios, que nos llega a nosotros. Entonces yo no puedo privar a los hijos. Cuando yo me demoro para bautizar un bebé, cuando yo me demoro para que haga la primera comunión, cuando yo me relajo para que haga la confirmación, estoy privando a los hijos de la supremacía de la gracia, del auxilio de la gracia que necesitan para afrontar la vida. Segundo,
familia que reza unida, permanece unida, lo ha dicho la Virgen sin número de veces en las manifestaciones y en las apariciones que ha hecho a lo largo de esta historia. Familia que reza unida, permanece unida. Segundo, o tercero, bien importante, es la vivencia en retiros espirituales. Que los niños vayan sabiendo que en la vida existen retiros espirituales. Les voy a decir toda esta espiritualidad porque, mire, yo he tenido profesionales aquí atendiéndolos y lo voy a decir, he tenido 3 psicólogos. Se supone que el psicólogo se forma para ayudar a los seres humanos y a mí me ha tocado ayudar a 3 psicólogos, ¿cierto? Perdidos en la vida. Entonces, he tenido médicos, enfermeras, abogados, he tenido profesores, magíster en educación, he tenido cantidad de profesionales que como persona destruidos, incapaces de afrontar la vida, en crisis existencial, y profesionales muy capacitados profesionalmente, inclusive con plata, con su carro, económicamente, pero destruidos, con ganas de suicidarse. ¿Y por qué? Porque están muertos espiritualmente. Ustedes no van a creer que lo principal en un hijo es la carrera profesional, académica y personal. No. El hombre de éxito es el hombre que se forma primero espiritualmente, Entonces, para ir concluyendo, cuando un hijo ha tenido todo esto en el hogar, ese hijo puede llegar a un mundo hostil, a un mundo que le brinda las drogas, a un mundo que le brinda tantas expectativas. El hijo tiene la capacidad de discernir de lo que le conviene y no le conviene. Cuando un joven o un niño, porque es triste que hay niños que a los 6 años ya están probando las drogas. ¿Y es por qué? Porque la casa no tuvo una escuela y el niño sale vulnerable completamente. No tan solo en los vicios, lo que decías tú ahora, Roberto, inclusive en lo sexual, salen vulnerables, no saben cuando alguien tiene una mala intención, no, ni tampoco saben decir no, y entonces puede venir. ¿Por qué? Porque en la casa no hubo esa formación desde lo espiritual, de enseñarles que su cuerpecito esté propio del Espíritu Santo, que deben tener un pudor, que la dignidad es un don precioso para Dios y para la Santísima Virgen María, que tienen que cuidar su cuerpecito y hacerlo respetar. Todo eso hace parte de esa escuela de formación. Entonces, padres, jóvenes y niños, la pregunta es, ¿qué influencia está recibiendo? ¿Quién es el maestro de la vida de ustedes? ¿Y qué camino espiritual están llevando? Y el verdadero camino espiritual es la Iglesia Católica. No hay otro. Edgar. El único camino. Jesús dijo, yo soy el camino. No digo, soy uno de los caminos. Soy el camino, el único. La única verdad y la vida es Jesús. Y también digo lo muy claro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay una sabiduría más grande para levantar los hijos, no hay una sabiduría más grande para levantar los hijos que la doctrina que reposa al interior de nuestra iglesia. Amén. Edgar, con todo eso que explicas, sobre todo al principio,
de la importancia, la relevancia que tiene el bautismo para nosotros, criaturas. Constantemente tú repites o comparas una persona sin bautismo, es como cualquier otro animalito, ¿cierto? Lo único que nos diferencia a nosotros quizás de los animalitos, aparte del razonamiento, es que somos hijos de Dios mediante el bautismo. Entonces me lleva a pensar esa importancia, esa relevancia que tiene el bautismo para nosotros, las criaturas de Dios. Pues entiende entonces el por qué Satanás mediante engaños quiere alejar a esas criaturas de ese sacramento tan importante. Y se vale lastimosamente de esos falsos pastores, y muchos cristianos lastimosamente también caen en esas doctrinas de hombres, porque son doctrinas de hombres, Edgar. O sea, por decir algo, dicen, ¿dónde dice en la Biblia que los niños hay que bautizarlos? Yo les devuelvo la pregunta, ¿dónde dice, en qué Biblia dice que los niños no se pueden bautizar? Eso se lo inventaron ellos, con el fin, obviamente, de Satanás, mediante sus emisarios, estos falsos pastores, alejar a los niños del bautismo. Ya nos explicaste muy claramente, y la Biblia lo dice. O sea, en Mateo 28, 18, 20, cuando Jesús dice que se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, esa potestad se la da a los discípulos y los envía a bautizar, y dice, id a todas las gentes, a todas las naciones. Nunca dice que menos a los niños. Hacerlos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Es decir, la iglesia obedece, porque la iglesia bautiza y luego enseña. Ellos quieren es primero enseñar y luego bautizar. Aquí tengo otro texto, rápidamente. Gálatas 3, 27, 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, con el bautismo nosotros nos revestimos de Cristo. Entonces, esos niños, esos jóvenes de estos incrédulos, de estos protestantes, no tienen el vestido de Cristo, es decir, el vestido de la pureza y de la santidad y de la gracia, o sea, de la gracia. La supremacía de la gracia. La supremacía de la gracia es una fuerza de Dios que entra en mí. En el que es bautizado. Lastimosamente, en esos niños y en esos jóvenes de los protestantes en rebeldía, pues no entra esa gracia. No entra esa gracia. No entra esa gracia. Porque incluso en el libro del Génesis, cuando tú lo mencionaste ahora, esa primera alianza que hace Dios con Abraham por medio del rito de la circuncisión, dice Dios que es a partir de los 8 días. Pues yo digo, si los protestantes hubieran existido en esa época, se hubieran negado a hacer incluso aquí lo mencionan como una alianza, si hubieran negado a hacer esa alianza con Dios, porque hubieran dicho, no, pues que mi niño de 8 años no tiene uso de razón, y Dios no pone ese requisito y dice, esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad, es decir, la descendencia, los hijos. Todos vuestros varones serán circuncidados, os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. Era una señal, era un signo. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, ese tal será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Será borrado. Entonces, obviamente, los protestantes que no conocen la palabra de Dios se dejan guiar por esos falsos pastores que les recomiendan no bautizar a sus hijos, sin entender que al negarle el bautismo, el sacramento del bautismo a sus niños y a sus jóvenes, les están haciendo vulnerables, y están siendo, porque también en los Colosenses, o es en los Corintios, que explica Pablo que
el bautismo es prefiguración de esa circuncisión. Es decir, esa misma alianza que tuvo Dios con Abraham en el Antiguo Testamento es la misma que hace Jesús con su iglesia mediante el bautismo. Entonces en ninguna parte, en ningún texto, en ninguna traducción de ninguna Biblia dice o prohíbe el bautismo de los niños o dice que es exclusivamente para los adultos. Sí, totalmente, y vuelvo y le digo yo, y vuelvo y le digo que el bautismo es un regalo de Dios y no necesitamos de la conciencia. Es como decirle, bueno, voy a esperar que el niño tenga uso de conciencia para alimentarlo, ¿sí? Para alimentar su cuerpo. Así tampoco. Y lo que tú acabas de decir, lo siguiente, tenemos un Dios que es un Dios de alianza, no hay otro. El Dios de nosotros es un Dios de alianza. Y mire la alianza, inclusive hoy es eterna. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, pero porque tenemos una alianza que lo voy a acompañar por los siglos de los siglos y cuando me muera. Es un Dios de alianza. Entonces, tú lo resumiste bien desde la palabra de Dios y literal. Si yo no bautizo desde los primeros días al bebé, lo estoy privando de la alianza de Dios, de ser hijo de Dios, de ser pueblo de Dios. Así es. Bueno, ya para terminar, no quiero pasar de largo, es en Colosenses 2, 10, 12. Ya para que terminemos, dice, vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo, sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó entre los muertos. Aquí el autor, Pablo, en su carta a los Colosenses, hace un símil entre la circuncisión y la circuncisión no quirúrgica, es decir, el bautismo. Entonces, debemos bautizar, debemos acercar a nuestros niños a Jesús porque Él mismo lo pide. No se lo impidáis, dejad que los niños vengan a mí. Sí, totalmente. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y que seamos conscientes que, como dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que tengamos como prioridad en nuestros hogares el cumplimiento de la ley de Dios, con esa conciencia de que en ningún camino, perdónenme la expresión, protestante o evangélico puede ser el criterio a seguir. Dios dejó una sola iglesia bien preparada, no son charlatanes son personas muy preparadas, dedicadas toda la vida a estudiar, como son nuestros cardenales, nuestros obispos, nuestros sacerdotes, que tenemos una iglesia que es madre y maestra, que tiene toda la plenitud de la verdad en su doctrina, y que ahí se nos manda todo esto que nos ha leído Roberto y lo que les he dicho. ¿Sí? Tener esa conciencia de familia doméstica, tener esa conciencia que primero es el alimento espiritual, el cumplimiento de la ley espiritual antes que la física, que seamos muy serios en el tema del bautismo, muy responsables al escoger los padrinos, muy responsables en que estos hijos en la misa dominical de precepto, muy responsables en la oración en familia, el Santo Rosario, muy responsables en este camino espiritual. No se dejen guiar por falsos profetas ni meterse en un garaje. Amén. Amén. Edgar, Dios te pague por acompañarnos. Siempre es un placer escucharte, poderte ver. Ojalá algún día pues podamos encontrarnos nuevamente
quiero que para terminar invites a las personas que no conocen Urrao, que no conocen la comunidad, su trabajo, que vayan y los visiten, animarlos para que los visiten. Yo conozco y yo sé de muchas personas que les gusta y están inquietas por conocer lugares como la comunidad y personas como ustedes, que no solamente les gusta salir a pasear y disfrutar de unas buenas vacaciones, sino que les gusta y necesitan sobre todo, están sedientos de encontrar lugares como la comunidad de ustedes allá en Urrao y encontrarse con personas como ustedes. Dios te pague, sí, Dios te pague por esas lindas palabras, sí, somos una comunidad de laicos, católicos, apostólicos, romanos. Vivimos en Urrao, en una finca, una vereda, San Agustín. Vivimos en oración, tenemos la capilla del Santísimo, nos celebran los sacerdotes todos los miércoles, el resto de semana estamos bajando a la Eucaristía en el templo. Nos reunimos aquí en retiros espirituales, tenemos catequesis prematrimonial también acá, tenemos encuentros de familia, tenemos formación catequética, tenemos también acompañamiento espiritual para todas las personas que vienen, que han perdido el sentido de la vida, que han perdido sus hogares, que están en crisis de hogares, que todo lo demás. Aquí pueden llevar también y recibir una guía espiritual y una asesoría espiritual. Por aquí los esperamos con los brazos abiertos. Dios le pague, Roberto, por tu amistad, que siempre te he tenido como un hermano, no como un amigo, sino como un hermano en Jesucristo, un hermano de batallas espirituales y de esta evangelización. Y de manera especial me saludas a Heidi, tu esposa, y a esas dos niñas hermosas que tienen, y en ese ministerio también de música y de evangelización. Un feliz y una feliz santa noche. Chao. Dios te bendiga, amén. Saludos.